Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Una vez más leámoslo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Yo quiero hablar esta mañana acerca de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes de esa verdad. No pretendo en un solo mensaje ahondar en todo. Hay mucho lo que tenemos que hablar y en el camino estaremos hablando de ello. Hermanos, hay un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero no solamente con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo unigénito. Hemos hablado del propósito eterno, supremo, inalterable, inmutable de Dios. Pero ese propósito eterno nace del pacto eterno que Dios hizo antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro, quiero leer Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 18 al 21 nos dice estas palabras. Dice el verso 18, Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 21, dice estas palabras que son: como bien ustedes saben, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo o la fundación del mundo, se ha manifestado en estos días, en estos tiempos, en beneficio de todos nosotros. Por medio de Él, nosotros creemos en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Dios. Hubo un pacto en la eternidad, antes de la fundación del mundo, que es lo que quiero, antes de crear los cielos y la tierra. Un pacto que se hizo entre Dios y el hombre. Fue un pacto, pero no un hombre cualquiera. El hombre no había nacido todavía, entonces no fue entre Dios y un ser humano, sino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que estaba allí. Y Jesucristo tomó nuestro lugar como hombre. Por eso se cumplió en el tiempo que se encarnó y vino a vivir en la tierra con nosotros. Desde la eternidad, nuestro Señor Jesucristo era ese hombre, no un hombre cualquiera. Un predicador muy famoso hace muchos años dijo: antes que de la nada Dios creara el universo, antes de que el ala de un ángel agitara los espacios etéreos, Dios ya había entrado en solemne pacto consigo mismo, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a leer algunas cosas. Yo me imagino, no tengo las palabras concretas, pero leer la Escritura, al ahondar ya por tantos años y a leer a muchos, a escuchar a muchos más, yo desarrollo mi imaginación a la luz de la Escritura sobre las palabras de este pacto eterno, que quiero que lo leamos en este momento. Miramos lo del pacto eterno, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué? Por la sangre del pacto eterno, escuche, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en Jeremías nos dice estas palabras: y les daré un corazón y un camino para que me teman,
perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Eso es lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Por ti y por mí. Y quiero, hermanos, que vamos aquí a la luz de la Escritura. Tengo este aspecto que he escrito. Por parte del Padre, en ese pacto eterno, dijo estas palabras: yo, el Eterno, doy a mi unigénito Hijo una familia de muchos hijos, más numerosa que las estrellas del universo o como la arena del mar. Cada uno de ellos será transformado a la imagen de mi Hijo unigénito, y esta familia será para siempre objeto de mi amor eterno. Somos amados desde la eternidad. No somos amados en el tiempo, en el espacio. Es un amor que no merecemos, como vamos a ver, pero Dios te amó a ti y me amó a mí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. En la eternidad, cuando no existía nadie, ni nada, pero Dios tenía un propósito eterno. Entonces, para cumplir ese propósito eterno, hizo un pacto. Y esas son las palabras que me imagino, leyendo toda la Escritura, leyendo la Biblia, que esas fueron algunas de las palabras centrales del Padre en ese tema. Por parte del Hijo, Él diría: yo, tu Hijo unigénito, prometo que en el momento que tú lo determines, bajaré a la tierra y tomaré la naturaleza humana, y estando en esa condición, me haré tu esclavo, tu doulos, tu esclavo, y haré siempre tu voluntad. Hemos mencionado que la palabra que se encuentra allá en Filipenses capítulo 2, que Él se hizo siervo, es la palabra doulos. Es decir, Él renunció a todos sus derechos. Todos los derechos de Él se despojó y se lo entregó a su Padre y dijo: aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Ese es un gran ejemplo para ti y para mí. Y luego dice: y seré ejemplo para la familia que te propones tener. Son palabras, mucho más. Soy humano, estoy limitado por el tiempo, estoy limitado por mi manera de pensar, pero solo que esas palabras sencillas yo las tomo de acá, de este libro, de la Biblia, pero son familias o son palabras, en este caso de Jesucristo, en la eternidad, antes de encarnarse, que tienen mucha profundidad. Ellos vivirán para hacer tu voluntad, decía el Señor a su Padre, y estando en la cruz, beberé la copa de tu ira que merecen, y les haré partícipes de tu gracia, y serán luz del mundo y sal de la tierra. Después de resucitar, me sentaré a tu diestra, viviré a tu lado, para interceder por ellos hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales more tu justicia, tu gracia y amor eterno. Llegará el día que terminará el sistema de vida que tenemos. Y ahí viviremos tú y yo para siempre, para siempre. Eso lo diseñó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes, en la eternidad. Por parte del Espíritu Santo, pienso que Él dijo: me comprometo a los que el Padre elija, convencerlos de pecado, justicia y juicio, y les mostraré la necesidad que tienen de la redención y quitar la obsesión que tienen de la salvación por obras. La salvación no es por obras,
Es por gracia como lo iremos viendo, como lo hemos visto. Les mostraré el valor de la sangre que el Hijo unigénito derrame en la cruz. Y les mostraré que deben reconocerle como el Señor de sus vidas. Y así disfrutarán de la eterna salvación. A ser santos, porque nosotros somos santos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son santos. Y les daré poder para ser nuestros testigos en toda la tierra. Y también para ser discípulos y hacer discípulos fieles al Hijo unigénito hasta que terminen su jornada en la tierra. Esa es la imaginación que yo saco de la Escritura. No es simplemente algo que yo me inventé, sino que trato de condensar. Algunos de ustedes con más gracia podrían hacerlo mejor. Pero por lo menos eso fue lo que estos días en oración el Espíritu Santo me impulsó a compartir con ustedes. Hay un pacto eterno en el cual tú y yo estábamos en el corazón del Padre, en el corazón del Hijo y en el corazón del Espíritu Santo. Tal vez pensamos mucho en el Padre, pensamos bastante en el Hijo, que es muy bueno, muy necesario. Nunca pensaremos demasiado, pero debemos todo lo que hagamos pensando en ellos para su gloria y su honra. Pero pocos de nosotros pensamos en el Espíritu Santo. Pensamos más en el Padre, pensamos más en el Hijo, pensamos en Dios en términos general, pero necesitamos pensar en la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Ese que, cuando dice allá en Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el momento, ahí estaba el Espíritu Santo, para que pudiera realizarse la creación como Dios lo determinó. Y luego el camino a la redención que vivimos hoy. Dios sabía natural que el hombre iba a pecar. No, el pecado no lo tomó por sorpresa. Dios había preparado desde la eternidad, porque Él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Tener una familia de muchos hijos, de millones de hijos, en número como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Podemos ser unos cuantos esta mañana acá, pero comparado a lo que Dios durante todo ese tiempo y lo que falta en la tierra, cumplirá su propósito eterno. Y un día habrá nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y contemplaremos su rostro y le daremos gracias por haber muerto por nosotros. Anhelo que esas palabras, que no son mías, son de la palabra del Señor, de la revelación especial de Dios, estén latiendo en su corazón siempre. Y como decía Pablo, cuando entiendo ese propósito, dice Pablo, doblo mis rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Por eso decíamos que era muy bello doblar nuestras rodillas delante del Señor por su inmenso amor. Esa parte del pacto del Señor Jesucristo que nos dice, estando en la cruz, viviré la copa de tu ira. En Jeremías capítulo 25 nos dice que todas las naciones verán la copa de la ira de Dios. En Apocalipsis nos habla de las copas de la ira del Señor. Y había una quinta copa que la vimos en la oración hace este viernes que pasó de 8 días, el Viernes Santo. La copa de la ira de Dios.
que teníamos que beber tú y yo porque nos apartamos de Dios. Pero Jesús en la cruz, antes de ir a la cruz, ¿se acuerdan que el Señor dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Cuál era la copa que Jesús le pide al Padre no beber? Porque era todo el pecado de la raza humana puesto sobre Él. Por eso en la cruz el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento los ojos de Dios se apartaron de Él, mientras el juicio caía sobre Jesús. Y bebió la copa amarga que yo merecía, que tú merecías. Y en lugar de esa copa, nos hizo beber de la copa de su gracia, de su amor, de su perdón, de su misericordia. Y por eso estamos acá. Dígale a su hermano: por eso estamos acá. Porque hemos bebido de la copa del amor. Él bebió la copa de la ira por mí, por ti. Diga: Señor, tú bebiste la copa de la ira que me correspondía a mí. Dígaselo. Y tú la bebiste para que yo no tuviera que beberla. Pero a cambio me diste la copa del amor, del perdón, de la reconciliación. Todo eso estaba en el propósito eterno y en el pacto eterno que el Padre y el Hijo hicieron desde la eternidad. Quiero, mis amados hermanos, en segundo lugar esta mañana, que veamos cuál era la condición natural que tú y yo teníamos antes de llegar a Cristo. ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos perdonó? Hay un pasaje muy interesante en la Biblia que es en Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos inicialmente. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él, dice Pablo, en la revelación que el Padre le dio, les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Estábamos muertos. ¿Recuerdan que cuando el Señor le dijo a Adán, y a Adán especialmente, luego Adán se lo comunicó a Eva y los dos lo sabían? Dice que el Señor creó 2 árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán, y luego Eva lo entendió: de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que él comieren, ciertamente morirán. Por eso todos morimos, porque lo que a Adán heredó, el primer Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Pasa a todos. Un día tú y yo tenemos que partir a la eternidad. El mismo Jesús pasó por eso, para darnos vida. Para darnos vida. No es un mensaje para Semana Santa, es el mensaje para todos los días. Hermanos míos, todos nosotros, dice la Escritura, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que además de eso,
andábamos siguiendo la corriente de este mundo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice el apóstol San Juan: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, ¿qué es todo? Todo, no hay excepción. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. No solamente andábamos siguiendo la corriente del mundo, sino que éramos hijos de desobediencia. Volvamos al primer pasaje allá, entre los cuales, miramos acá, en el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, leamos el primer versículo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No te damos vida como la muerte entró por Adán, pero la vida vino por Jesucristo. Cristo vino para restaurar, para pagar por el pecado de Adán, el cual heredamos nosotros. Su generación, que somos nosotros, tuvimos que beberla. Pero luego dice, siguiendo la corriente de este mundo, ya lo vimos, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Vivíamos en qué? En desobediencia. La intención, la naturaleza humana nos inclina a ir a hacer lo que no conviene, a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Inclusive, nosotros ya como cristianos, ¿cuántas veces hacemos lo que Dios ha dicho que no hagamos? El espíritu de desobediencia todavía hace sus estragos en nuestra vida. Les he recordado muchas veces las palabras de Jesús allá cuando Juan se las repite en Juan 8:29. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo debo seguir las huellas de Jesús, hacer siempre lo que al Padre le agrada. Y Él lo dijo en el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. Como se hace en el cielo, que se haga en tu vida, que se haga en tu familia, que se haga en tu hogar, que se haga en tu trabajo, en cualquier parte donde estemos. Vivimos con un solo propósito: hacer la voluntad de Dios. Para eso vivimos. Muchas veces sabemos que Dios dice que no lo hagamos y lo hacemos. Porque decimos a veces, es que yo soy así, muy franco. Yo soy muy serio y a mí me respetan. Hermanos, si alguien podía reclamar eso, fue Jesús. Pero Él entregó todo, porque el Padre le dijo: tienen que comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es vivir haciendo la voluntad de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal era hacer nuestra voluntad. El de la vida era hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. El Espíritu Santo nos convenza del pecado, de justicia y de juicio, como lo leímos. Pero no solamente eso, estábamos muertos, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, éramos hijos de desobediencia y vivíamos ¿en qué? En los deseos
Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Lo que a mí me agrada. Los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero luego dice, éramos también hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la revelación que el Espíritu Santo le da a Pablo del camino donde antes vivíamos. Arrepentimiento quiere decir que ya no seguimos viviendo como vivíamos antes de conocer al Señor, sino que ahora vivimos para la gloria del Señor. Para la gloria. En todo Jesús se ha glorificado, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis anhelos, en mis decisiones. Siempre vivamos para su gloria, para hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, vuelvo y lo repito, estábamos muertos, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, era hijos de desobediencia, vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y en quinto lugar, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que resume los versículos 1 al 3 de Efesios capítulo 2. Eso nos lleva a un punto muy especial. El hombre por naturaleza tiene lo que los teólogos han llamado, viven en la depravación total. Quiero aclarar esa palabra. La depravación total a la cual estamos inclinados a vivir no es depravación absoluta, pero quiere decir, sí, que somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Mucha gente, tú hablas del Evangelio, yo no necesito a Cristo. Yo no necesito a Cristo. Yo soy una persona muy buena, muy justa, muy correcta. Y el día que yo muera, Dios tiene que dejarme entrar a su cielo. Qué soberbia, ¿no? Qué soberbia. Así vivía yo. Y no dudo que así vivías tú. Y espero que no sigan viviendo así. Porque ahora somos hijos de Dios. Y vivimos como Jesús. ¿Para qué? Para agradar al Padre. Para agradarlo. La soberbia humana es muy grande. La soberbia humana se manifiesta en el rico más rico, en el inteligente más inteligente, en el científico más grande o en el más humilde. Es parte de la naturaleza humana. Creer que nosotros somos capaces de salvarnos a nosotros mismos por obras. Lo que dijo el Espíritu Santo en su pacto nos convencería para quitarnos la intención de querer ser salvo por obras, como lo vamos a ver en breve. Hermanos, la depravación total significa que no somos tan malos como podemos llegar a ser. En cualquier hombre, en cualquier mujer, está la capacidad de llegar a hacer lo que nos da la gana en todo lugar. En todo. Si no hemos llegado allá, si nos cuidamos, si por lo menos hay un poco de temor del Señor, particularmente en los que no conocen al Señor, es porque no puedan llegar. Cada que yo veo a un niño que nace, pienso en ese niño, lloro por él, por esa niña, oro por ellos. Porque quién sabe qué potencial de mal se esconde en esa criatura que nace. Y en algunos años harán cosas que sus padres quizás no quieren.
Yo no sé. Yo creo que los padres de Hitler nunca pensaron que su hijo, cuando llegara a la edad que llegó y al poder que tenía, llegara a hacer lo que hizo, poner en peligro la raza humana. Hay tantas cosas que el hombre es capaz de llegar a hacer, que si Dios lo detiene, si no le permite desarrollarse, es por su misericordia, no más que por su misericordia, para llevarlo a los pies de Cristo, para convencerlo de justicia, de pecado y de juicio. No son tan corruptos como puede llegar a serlo. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace una declaración. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué es todos? Todos. El rico, el pobre, el blanco, el negro, el afrodescendiente. No importa la raza, no importa la etnia en que esté. Todos, 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 tú y yo. Somos pecadores. Y tenemos la capacidad de seguir pecando si quieres. Pero permite al Señor que el temor de Dios esté en nuestra vida. Y vivamos solo para la gloria del Señor. Y para hacer siempre su voluntad. Hermanos, pensar en esto nos da esperanza, porque en Cristo tenemos la seguridad. Desde que el hombre pecó, allá en Génesis 6:5 nos dice lo que el hombre era o es por naturaleza. Mire lo que dice Génesis 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran ¿de qué? De continuamente hacia el mal. Esa es la naturaleza humana. Por eso somos pecadores. No importa que tenga el título de presidente de Colombia, o presidente de los Estados Unidos, o rey de Inglaterra. No importa el título que tenga, ahí en ese corazón se esconde un poder muy grande. Vivir fuera de la voluntad de Dios. A Dios no lo podemos comprar con dinero. No lo podemos comprar con palabras. Como Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos en Él morada. Aleluya, aleluya. Dios me escogió para hacer su morada aquí en la tierra. Pero hay una condición. ¿Cuál? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Como dijo el Señor Jesús allá en Juan 34:35. Este es mi mandamiento nuevo que hoy les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y que se aman los unos a los otros. El pueblo de Dios debe distinguirse por ese principio. Se aman mutuamente. Se aman. No para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Estos días que hemos sabido la situación de nuestro hermano Fernando Mosquera, que ya fue declarado lo que tiene cáncer en la médula ósea. Tiene muchos problemas. Lo amamos.
y oramos por él. Le he escrito estos días porque no puede hablar. Tiene algo en la garganta que no le deja hablar. Entonces solamente nos escribimos por texto, nada más. Tuve que decirle, le escribí, haciendo mención de Filipenses capítulo 1, cuando Jesús dijo, cuando el apóstol Pablo nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque mejor me fuera partir y estar presente con el Señor, lo cual es mucho mejor, o quedar en la tierra por causa de ustedes para seguir predicando la palabra. Hicimos una reflexión escrita con mi hermano. Él es un maestro, pero el hecho de que sea maestro no deja de ser humano y necesita de nuestras oraciones. Su esposa, sus hijos, sus nietos, su nuera. He hablado con Wilmer, con su hijo, y estamos en contacto permanentemente. Pero el hombre, desde que pecó, solamente el Señor no descubrió que era malo, sino que vio Dios que la maldad se había aumentado en ellos. Los habitantes antediluvianos, la maldad de los hombres era mucho. ¿Qué dirá el Señor de Colombia? Todos los días hay crímenes, todos los días hay masacres, todos los días hay muchas cosas aberrantes en nuestra nación. Cuando ve el Señor a Colombia, ¿qué dirá? Y saber que Dios nos dejó a nosotros para que fuéramos luz de Colombia. Y por lo menos eleváramos nuestra oración a Dios para que tenga misericordia de nuestro país. Pero excepto el Viernes Santo, hubo un buen grupo de oración, magnífico. Pero el resto que anunciamos ayuno y oración todos los viernes, no más. 2 o 3 venimos, 4 o 5, nada más. Debíamos, hermanos, sé que muchos no pueden porque están trabajando, pero pueden ayunar en su casa, pueden orar en su casa si no pueden venir, en el trabajo pueden orar. No que se abandonen el trabajo y que se pongan de rodillas, no necesariamente. Mientras trabajan, oren mentalmente, pidiendo que el Señor bendiga esa empresa, ese lugar donde están, que bendigas tu vida. Como dice el Señor, oremos en todo tiempo y en todo lugar. Tenemos que orar por Colombia. Dentro de poco tendremos otra vez elecciones presidenciales. Tenemos que orar que Dios nos dé a alguien que, aunque no sea perfecto, porque no se trata de buscar un político perfecto, por lo menos tema a Dios. Tema a Dios. Y no lo haga falsamente. Yo oí a uno de los candidatos que fue al colegio americano y un grupo contrató el Paraninfo y allá se presentaba como un santo que creía en Dios, que amaba a Dios, que creía en la libertad religiosa y que creía que creía en Jesucristo. Pues, se habló maravillas de su vida y sabemos que es una mentira. No porque lo hemos visto, sino porque de tiempo atrás el nombre fluye en las noticias, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, para que sepamos la situación.
no vamos a encontrar ningún personaje perfecto. No lo hay. Tú tampoco eres perfecto. A veces pedimos que otros sean lo que nosotros no somos. Pareciera que nos estamos viendo en un espejo. Como dice el chiste de aquel que se miró en el espejo. Cuando no había todavía espejos, era un campesino, un indígena que estaba en la selva. Y entonces, un día caminando por la selva, algún misionero, alguna persona se le había caído un espejo. Sí. Y él no sabía qué era el espejo. Entonces cogió el espejo y se le miró y dice, uy, qué tipo tan feo, y lo rompió. Quizás tenemos que mirarnos en el espejo de la conciencia. Y el espejo de la conciencia nos dice qué tan bonitos somos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios tenga misericordia, porque ¿qué dirá Dios de Colombia? ¿Qué dirá Dios de la tierra? ¿Qué dirá Dios del mundo? No sé lo que dirá. En Juan capítulo 5, verso 40, el Señor dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre por naturaleza no quiere venir a Jesús. No es que no pueda, es que no quiere. Son palabras del Señor. Esas no son mi inspiración. Son palabras del Señor. Y no queréis venir a mí para que les dé vida eterna. Pero también dice en otro pasaje, en el capítulo 6, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Escuche, entonces, como no quieres, Dios sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces, yo no entiendo eso, pero creo en la declaración. No lo entiendo. Pero Dios en su palabra, el Espíritu Santo, nos dice lo que había en el corazón de Dios y lo que tenía que ver con el pacto eterno que hizo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno. ¿Qué significa ninguno? Ninguno. Ni tú ni yo. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu hijo, ni tu hija. Ni tu vecino, ni tu vecina. Ni los que han vivido antes, ni los que vivirán en ese tiempo y los que viven después. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Anoten esos textos. Anótenlos. No es la palabra humana. Nadie puede venir a Cristo. Cuando yo conocí al Señor, que han oído mi testimonio, yo no fui porque quería oír de Cristo. Pero de alguna manera el Señor me llevó. Y aunque no fui para escuchar de Cristo, esa noche conocí al Señor. No fui. Quizás hay con nosotros esta mañana alguna persona que nos visita por primera vez. Y vino porque alguien te invitó. Bienvenido. Pero Dios te está hablando. Dios te está hablando si es que hay alguien que viene por primera vez. Miremos a continuación el pasaje. A Efesios 2, leímos del 1 al 3, ahora vamos a leer del 4 al 10, esa parte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. Vuelve y lo repite acá, más adelante, el mismo pasaje. En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros
la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe. 2 veces repite la palabra gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Por gracia sois salvos por la fe. Es un favor que no merecemos, pero que a pesar de que no lo merecemos, Dios nos ama. Él nos muestra su amor y nos trae a sus pies. Y esto no de vosotros, pues no es porque tú quisiste, porque yo quise. Es un don de Dios. Es la bondad de Dios la que nos trajo. Y sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Hermanos, el tema de hoy, muy amplio por cierto, pero tiene que ver con el Espíritu Santo. El pacto de redención incondicional, y es el Espíritu Santo el que nos trae a los pies de Cristo. Por eso vino el Espíritu Santo, para convencernos. Por parte del Espíritu Santo, me comprometo a los que el Padre elija, convencerlos de pecado, justicia y juicio, y les mostraré la necesidad que tienen de la redención y quitar la obsesión que tienen de salvación por obras. Les mostraré el valor de la sangre que el Hijo unigénito, que Jesús derramó en la cruz, y les mostraré que deben reconocerle como el Señor de sus vidas, y así disfrutarán de la eternidad. Les llevaré para ser santos. ¿Por qué somos santos? Piensen en esa palabra. Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 1, versos 3 y 4 que hemos mencionado una y otra vez? En Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el verso 4 dice, y nos escogió para ser santos. ¿Quién es una persona santa? Una persona que vive para agradar a Dios, no por sus obras. No espere que alguien lo vaya a llamar aquí para declararlo santo. Nadie viene delante de Cristo para que lo declaren santo. Es santo porque decide vivir para agradar a Dios. Decide, no más. Y luego les daré poder para ser nuestros testigos en toda la tierra. Jesús, antes de ascender al Padre, dijo que nos enviaría el Espíritu Santo para que nos diera poder para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Cristo. Que cuando los vecinos te conozcan, cuando otros te conozcan, lleguen el momento de decir lo que dijeron de los discípulos. Estos que no tienen estudio, que son tan ignorantes, hablan como Jesús, viven como Jesús. Por eso se llamaron cristianos. Los primeros discípulos los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque al ver a ellos era como si estaran viendo a Jesús. Que te vean a ti en tu hogar, que vives como Jesús, que amas a tu cónyuge, que amas a tus hijos, que amas a tus seres queridos, como Jesús nos ama. Qué desafío, hermanos, qué desafío el que tenemos. Pero bendito el Señor por ese desafío, porque tenemos el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros para hacer su voluntad. Los cristianos
desde hace más de 500 años, cuando recobraron la fe, los reformadores, como se llama, tenían 5 principios. El primero se llamaba solo Cristo. El único que adoraban y que servían y que querían ser como Él eran los cristianos, y decían solo Cristo. Pero ¿cómo sabían cómo era Cristo? Entonces tenían la Escritura. Solo Escritura. Solo leer la palabra del Señor. Amas la palabra de Dios y la lees para descubrir cómo era Cristo en la tierra, cómo vivió Él. Porque así quiere Dios que tú y yo vivamos en este mundo. Amigo, si hay alguien por primera vez, déjeme recordarte esto. El Señor te ama y envía a su Hijo Jesucristo para darte vida eterna. No solamente solo Escritura, sino solo fe. Fe es creer lo que Dios dice y descansar en las promesas del Señor. Solo gracia, ya lo he mencionado, lo que no merecemos. Y al final, solo gloria a Dios, nada más. El Espíritu Santo es pero tan importante que es el que nos lleva a pensar en todo esto. El mismo Señor dijo unas palabras muy fuertes allá en Mateo. Leamos las palabras, permítame leerlas. Por tanto digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en ese siglo, ni en el venidero. Es decir, ni en esta vida, ni en la otra. Hay una forma de blasfemia: no creer en la palabra, en la obra de Cristo. Cuando alguien rechaza a Jesucristo, es porque no cree lo que el Espíritu Santo le ha estado revelando. Eso es una blasfemia. Y no le será perdonado, porque el único camino a la eternidad es Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quisiera en este momento hacer una detención. ¿Hay alguna persona que esté por primera vez, arriba o abajo, no sé, que quiere entregarse a Jesucristo? ¿Invitase a alguna persona? Pase adelante, queremos hablar por ti. Si hay alguien arriba, también, o abajo, no sé. Tal vez todos los que están en este lugar son hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, oro por María de los Ángeles y por Margarita, Señor mío. Tú les has hablado en esa mañana. Los has traído a tus pies, Señor. Pido que tu gracia y que tu amor les acompañe. Amén, amén. ¿Cómo es tu nombre? Dalma. Dalma, ¿y tú? ¿Cómo? Antonella. Dalma y Antonella. Señor, gracias por Dalma y Antonella también, Señor. Gracias por estas vidas, Señor. Que tu amor les proteja. Que tu amor les guarde. Gracias porque diste tu vida por ellas, Señor. Derramaste tu sangre para limpiarles de todo pecado. Les diste la copa del amor y en lugar de la copa de la ira, tú la bebiste por ellos o por ellas. Les diste a beber de la copa del amor, de la cual hoy deciden beber, Señor mío. Gracias por amarles. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. ¿Quieren orar conmigo y decir: Señor Jesús, te damos gracias por hablarnos al corazón? Gracias. Nos entregamos a ti.
y te reconocemos como Señor de nuestras vidas, como el dueño de nuestras vidas, y viviremos para hacer tu voluntad y vivir en tu amor. Gracias, Padre. Amén. Mis hermanas, aquí hay algunas personas que quieren hablar con ustedes. ¿Sí? Amén. Amén. Mientras tanto, vamos a terminar esta mañana recordando lo que dice Hechos 2, del 1 al 4, para hablar de la importancia, tomen asiento, para hablar de la importancia del Espíritu Santo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, en Ezequiel 36, 26, 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está con mayúscula. Cuando está con mayúscula es el Espíritu Santo, no el espíritu humano. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa es la promesa de Dios que el Espíritu Santo revela. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiero terminar con esta palabra. Algunos de ustedes, tal vez todos, vieron el regreso de Artemis, de rodear la luna, y vieron, había una imagen cuando llegó a la tierra, cuando ya estaban en el agua y que ya los rescataron. Una palabra: misión cumplida. Es lo que el Señor dirá aquel día cuando tú llegues a su presencia. O es lo que el Señor dirá hoy cuando vea tu corazón que decide caminar con Él y hacer su voluntad. El Espíritu Santo que diga: misión cumplida. Oremos. Señor, muchas gracias por poder hablar de tu palabra, del pacto eterno. No lo olvidaremos jamás, que estuvimos en tu corazón en la eternidad. Tú dices a través del profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendigo a mis hermanos, Señor. Te pido que vayan a casa, que pasemos un tiempo de comunión porque nos amamos, unos minutos más, y tu nombre sea glorificado. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.